El pueblo fantasma, el río, se tragó a todos los pescadores y los dejó olvidados. Oaxaca, 1870. El pueblo de San Miguel del Río, que así se llamaba, aunque nadie recuerda ya por qué, no aparecía en los mapas de México de 1870, o mejor dicho, aparecía tan pequeño, tan insignificante, que los cartógrafos parecían haberlo incluido por compasión. 700 habitantes aproximadamente, aunque los registros de la parroquia nunca coincidían con los censos del gobierno. Dos curas diferentes contaban poblaciones diferentes. La verdad, como siempre en aquellas épocas, era lo que cada autoridad decidía que fuera verdad. El pueblo se aferraba a la ribera occidental del río Atoyac, en la región de los valles centrales oaxaqueños, donde las montañas se abren como manos rezando. Era junio de 1870, la estación en que el río despertaba de su letargo invernal. Las lluvias de primavera lo habían llenado de agua café y turbia, preñada de lodo, restos de árboles arrancados desde las alturas, animales muertos que nadie identificaba. Los pescadores de San Miguel, y en San Miguel casi todos eran pescadores, excepto el cura, el tendero, el maestro de escuela y el alcalde. Conocían al río como un hombre conoce a su esposa, con familiaridad, desconfianza y un respeto que roza el miedo. El Atoyac no era un río amable. Sus aguas cambiaban de humor. En temporada seca era casi un arroyo, saltable en algunos puntos. En temporada de lluvia se convertía en una bestia que devoraba márgenes, arrancaba árboles centenarios y barría aldeas enteras si se atrevían a construir demasiado cerca. San Miguel estaba consciente del peligro. Las casas de adobe estaban construidas a no menos de 30 metros de la ribera. Pero 30 metros no era suficiente, como aprenderían demasiado tarde. La arquitectura del pueblo reflejaba una pobreza honrada. Las casas eran estructuras bajas, de 1 o 2 plantas, con techos de terracota o teja de barro cocido. Las paredes, encaladas en blanco o pintadas en ocres y terracotas desvaídos, mostraban las cicatrices de décadas, grietas que serpenteaban como cicatrices, manchas de humedad que jamás desaparecían, piedras reemplazadas innumerables veces. La iglesia era el único edificio de cierta importancia, una construcción colonial de piedra gris, con una cruz de hierro en el campanario que oxidarse parecía ser su única tarea. Las calles eran de tierra, polvorientas en seco, lodazales en lluvia. Los únicos caminos medianamente cuidados eran aquellos que conducían al río. El camino del muelle, donde se guardaban las redes y las barcas. El camino del lavadero, donde las mujeres golpeaban la ropa mojada contra las rocas mientras cantaban canciones que sus madres les habían enseñado. Y esas madres a sus propias madres, remontándose a un tiempo anterior, incluso a la colonia. En 1870, San Miguel del Río era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. No había llegado el ferrocarril, ese que estaba transformando otras partes de México. No había telegrafistas. Las noticias llegaban a través de viajeros ocasionales, de comerciantes que venían de Oaxaca, ciudad 1 o 2 veces al año, de curas que circulaban entre las distintas parroquias rurales. El periódico llegaba, si llegaba, semanas o meses después de publicado. En aquella época, San Miguel tenía aproximadamente 200 pescadores activos. Hombres, mayormente, aunque algunas mujeres también participaban en la pesca de subsistencia. Niños de apenas 8 o 9 años ya estaban en las barcas con sus padres. La pesca no era una profesión elegida, era la única opción disponible, determinada por el accidente geográfico del nacimiento. Los pescadores de San Miguel usaban técnicas ancestrales, redes tejidas a mano, confeccionadas con fibra de henequén o a veces con cabello humano,
una tradición que los viejos todavía guardaban celosamente. Las barcas eran construcciones simples, troncos liguados juntos, reforzados con clavos de hierro que costaban dinero que los pescadores a menudo no tenían. Algunos utilizaban barcas de madera aserrada, pero eran pocas, y pertenecían a los pescadores más prósperos, los que no solo pescaban para alimentar a sus familias, sino también para vender en los mercados de pueblos cercanos. El río Atoyac, en junio, era especialmente peligroso. No por la profundidad, que en muchos puntos podía ser atravesada a pie, sino por la corriente, por los remolinos traicioneros que se formaban donde el río giraba, por la temperatura del agua que bajaba de las montañas heladas. Un hombre podía perder el conocimiento por el frío en cuestión de minutos. Las piernas podían entumecerse, el pecho podía contraerse involuntariamente, aspirando agua en lugar de aire. Todos lo sabían, todos lo temían. Y sin embargo, cada mañana antes del alba, los pescadores salían hacia el río. Si estás viéndome desde casa, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia. Historias como la de San Miguel merecen ser recordadas, compartidas y nunca olvidadas. Continuemos entonces. El 15 de junio de 1870 fue un jueves. O eso es lo que los registros de la iglesia dirían después, aunque la memoria de los sobrevivientes, los pocos que había, siempre hablaría de ese día como si hubiera ocurrido en un tiempo fuera del tiempo, en una dimensión donde los días y las fechas no tienen significado. La noche anterior había llovido. No una lluvia ordinaria, sino una lluvia que parecía venir desde el centro de la tierra, gruesa, persistente, que tamborileaba sin tregua en los techos de terracota. El sonido del agua en aquella noche fue hipnótico, casi ritual. Las familias se acurrucaban en sus casas alrededor de braseros de carbón, mientras afuera el mundo se disolvía en agua. El río, durante la noche, había crecido. Las personas que lo escuchaban, y había quienes dormían lo suficientemente cerca como para oír su rugido, notaron que su voz había cambiado. El murmullo continuo se había transformado en un rugido sordo, amenazante, diferente a cualquier otro sonido que el Atoyac hubiera hecho en memoria viva. Cuando llegó la madrugada, los pescadores comenzaron a levantarse. Era la rutina. Despertarse antes del alba, beber un café amargo, enrollarse los pantalones hasta la rodilla, verificar que las redes estuvieran en su lugar, que las barcas no se hubieran desprendido durante la noche. Algunos comían una tortilla con frijoles. Otros masticaban hojas de coca para combatir el frío de la madrugada. Ese jueves, aproximadamente 180 pescadores, de un total de alrededor de 200, se dirigieron hacia el río. No todos juntos. La pesca no era una actividad centralizada. Los pescadores se dividían en grupos según sus preferencias, sus asociaciones, sus supersticiones. Algunos preferían pescar río arriba, donde el agua era menos turbulenta. Otros preferían los remansos río abajo. Algunos trabajaban en parejas. Otros en grupos de 4 o 5 hombres. El cielo estaba gris, no había salida del sol ese día, o si la hubo, fue detrás de capas tan densas de nubes que nadie la vio. La temperatura era baja, el aire olía a tierra mojada, a crecida, a peligro. Los más viejos, aquellos que habían vivido suficiente tiempo como para reconocer los presagios, habrían notado todas estas cosas, y probablemente las notaron. Pero la necesidad es una fuerza más poderosa que la intuición en una comunidad donde la pesca diaria significa la diferencia entre comer y no comer. Don Aurelio Mendoza, quien era el pescador más respetado de San Miguel, un hombre de 62 años que llevaba más de 40 años en el río,
Fue uno de los primeros en llegar a la ribera esa mañana. Según el testimonio que daría días después, porque sí, don Aurelio fue uno de los pocos que regresó, notó inmediatamente que algo era diferente. El río no era el mismo río que conocía, diría don Aurelio después, y sus palabras serían registradas por un escribano que vino de Oaxaca ciudad semanas después, cuando ya era demasiado tarde. El agua no tenía ese color café claro, era negra, negra como la noche, como el carbón quemado, y el sonido no era un rugido. Era como si el río estuviera hablando, murmurando, como si tuviera palabras que decir, pero no supiéramos cómo escuchar. Había escuchado historias de su padre, quien a su vez las había escuchado de su padre, historias de ríos que se enfurecían cuando los hombres eran deshonestos, cuando robaban el agua, cuando violaban los códigos no escritos del respeto. Pero don Aurelio era también pragmático, no permitía que sus creencias interfirieran con su sustento. Esa mañana, a pesar de sus reservas, preparó su barca. Una embarcación vieja pero resistente, construida 30 años atrás con maderas que su padre había seleccionado personalmente, y se adentró en el agua con otros 2 pescadores jóvenes, Javier, su nieto de 19 años, y Miguel Ángel, un vecino de aproximadamente la misma edad. El agua estaba fría, más fría de lo usual. Ambos jóvenes lo notaron inmediatamente, soltando exclamaciones, hundiendo los pies en lo que esperaban fuera el fondo lodoso del río y descubriendo que la profundidad era mayor que lo anticipado. El nivel del agua había subido considerablemente durante la noche. «Abuelo, algo no está bien», dijo Javier, y en su voz había un miedo que don Aurelio reconoció porque lo sentía también. «Volveremos pronto», respondió don Aurelio. «Pero primero, las redes. Tenemos que comer hoy». Quizás fue un punto donde antiguos derrumbes habían dejado el suelo poroso y frágil, o quizás, simplemente, el río decidió que había soportado suficiente, que el tiempo del cambio había llegado. La ribera colapsó, no de manera dramática y repentina, sino en una cascada de derrumbes que se acumulaban, se multiplicaban, que convertían sólido en agua, en sedimento, en movimiento descontrolado. Una ola de agua, lodo y escombros comenzó a descender río abajo. No era una ola ordinaria. Era más bien una pared de agua espesa, opaca, llena de la tierra que el río había devorado, llena de troncos arrancados, de piedras, de todo cuanto encuentre un río cuando decide reclamar lo que una vez fue suyo. Don Aurelio vio venir la ola desde la distancia, vio cómo devoraba los árboles en la orilla, vio cómo levantaba y despedazaba barcas que otros pescadores, que otros hombres que tenían esposas, hijos, padres ancianos esperando en casa, ya estaban usando. ¡Arriba!, gritó, aunque no sabía si gritar hacia arriba o río abajo sería la dirección de seguridad. ¡Todos arriba! Lo último que don Aurelio recordaría después sería el sonido. No un sonido de agua, sino de carne triturándose, de huesos quebrándose, de gritos que duraban solo una fracción de segundo antes de ser cortados abruptamente. Y luego, nada. Solo agua, solo oscuridad, solo el peso del mundo entero presionando sobre él, aplastándolo, llevándolo a un lugar donde la luz no llegaba, donde el tiempo tenía un peso específico y una textura de lodo. Para las 9 de la mañana, el pueblo de San Miguel del Río comenzaba a sospechar que algo había sucedido. Las mujeres esperaban en los puntos de encuentro habituales, donde sus esposos y padres emergían del río mojados, cansados, con las barcas cargadas o vacías según hubiera sido el día. A las 9, ninguno de los pescadores había regresado. A las 10, la preocupación había comenzado a transformarse en pánico.
Doña Carmen, la esposa de don Aurelio, fue una de las primeras en notar la anormalidad. Tenía 60 años, misma edad que su esposo, y los había pasado aprendiendo a leer los patrones de las horas en que él salía y regresaba. Don Aurelio era predecible. A las 9, cuando mucho a las 9:30, ya estaría en tierra, siempre. Carmen se dirigió a la casa del alcalde, don Filiberto Ramírez, un hombre gordo de 53 años que pasaba la mayor parte de sus días en la tienda de su cuñado, bebiendo mezcal suave y jugando dominó. Encontró al alcalde exactamente donde esperaba encontrarlo, aunque era temprano en el día. «Don Filiberto», dijo Carmen sin aliento, «los pescadores no han regresado. Algo ha pasado con el río». En 1870, un alcalde rural de un pueblo como San Miguel no era exactamente una autoridad central. Su poder era más bien ceremonial, resolvía disputas menores, recolectaba impuestos cuando podía y principalmente velaba porque nadie causara demasiados problemas a las autoridades de nivel superior. Los asuntos del río no eran, técnicamente, responsabilidad suya. «Las aguas crecen en junio, doña Carmen», respondió sin levantar realmente la vista. «El río es caprichoso». Los hombres saben de estos riesgos. Algunos hombres que se había quedado atrás durante la madrugada, demasiado enfermos, demasiado viejos o simplemente reacios a salir ese día, corrían también, aunque quizás con más lentitud, porque sabían lo que verían y deseaban no verlo. Lo que encontraron fue devastación. La ribera occidental del río presentaba señales de derrumbe masivo. Árboles con raíces arrancadas yacían sobre sus costados. Enormes porciones de tierra que hace pocas horas había sido parte sólida de la ribera habían desaparecido. El río había avanzado, había devorado tierra, había reclamado territorio, y flotando en el agua, cuerpos. Algunos de los pescadores que habían desaparecido estaban allí, o lo que quedaba de ellos. Las aguas del Atoyac los habían golpeado, los había quebrantado, los había transformado en cosas que apenas se reconocían como humanas. Uno de ellos, el padre Damián, lo identificaría después como Gregorio López, un pescador de 32 años. Estaba enredado en los juncos de la ribera, con el cuerpo grotescamente flexionado, los ojos abiertos en una expresión de sorpresa permanente. Otros no estaban visibles, simplemente habían desaparecido, absorbidos por las aguas turbias, arrastrados río abajo hacia un destino desconocido. La reacción del pueblo fue una mezcla de horror, negación y culpa. Las mujeres que reconocían a sus esposos entre los cuerpos comenzaban a gritar de una manera que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Los chillidos no eran puramente anguish, contenían una rabia primitiva, una protesta contra el universo, contra un Dios que permitía tales cosas, contra el río que se atrevía a tomar lo que las mujeres creían que era suyo por derecho de matrimonio. «¡Aurelio!», gritaba doña Carmen, y sus gritos penetraban el aire como púas. «¡Aurelio! Amor mío! ¡Regresa!». Y fue su testimonio el que establecería el patrón que seguiría persiguiendo a San Miguel del Río durante las décadas venideras. Fue como si el río despertara, diría don Aurelio en los días siguientes, después que doña Carmen lo hubiera calentado con aguardiente y mantas, como si hubiera estado durmiendo durante años, décadas quizás, y de repente abriera los ojos, y cuando abrió los ojos, tuvo hambre. Había traído su cáliz y su estola, preparado para administrar los últimos sacramentos a los moribundos, para grabar en la iglesia los nombres de los muertos. Lo que vio lo dejó sin palabras, una rara ocurrencia para un cura que había predicado durante 4 décadas.
contó 19 cuerpos identificables, solo 19 de los aproximadamente 180 pescadores que habían salido esa mañana. Los otros 161 simplemente habían desaparecido. La iglesia de San Miguel se llenaría esa noche de personas rezando, mujeres principalmente, aunque también algunos hombres y muchos niños. El padre Damián, frente a la imagen de Cristo crucificado, una imagen de madera tallada que databa de la época colonial y que mostraba un Cristo que parecía casi contento de su sufrimiento, ofició un servicio de entierro anticipado. No había cuerpos para enterrar, simplemente había nombres que gritar a la noche, nombres que la iglesia registraría bajo la columna de desaparecidos en el río, presumiblemente difuntos. La ceremonia duró horas. La gente cantaba himnos con voces que no querían funcionar. El padre Damián recitaba oraciones por las almas de los muertos, aunque parecía estar rezando más para reconfortar a los vivos que para beneficio de los difuntos. Ahora caminan en el paraíso, dijo el padre Damián, aunque nadie creía realmente que un río pudiera ser el camino hacia el paraíso. El paraíso estaba en el cielo, tras la muerte, en un lugar que el río no podía tocar, y sin embargo, el río parecía haber capturado las almas de estos hombres de una manera más completa que la muerte ordinaria pudiera hacerlo. Esa noche, don Aurelio, quien ya había sido rescatado, calentado y puesto bajo el cuidado de doña Carmen, reveló un detalle que cambiaría completamente la forma en que el pueblo comprendería la tragedia. Habló de Javier, su nieto, el muchacho de 19 años que había estado con él en la barca. Lo vi ser arrastrado, dijo don Aurelio, su voz temblando. Lo vi. Extendió su brazo hacia mí. Pude haberlo sostenido, pude haberlo salvado, pero el agua era demasiado fuerte, y yo era demasiado viejo, demasiado débil. La corriente me llevaba también. No pude hacer nada más que cerrar los ojos. Los niños huérfanos comenzaban a comprender que el mundo no era un lugar seguro, que los padres podían desaparecer sin aviso, que el río, ese río que había sido su vida, su sustento, su razón de ser, era también una entidad capaz de destruirlo todo en cuestión de minutos. Y a pesar de todo esto, a pesar del dolor, del horror, de la devastación, la gente de San Miguel continuaría viviendo, porque no había alternativa. El río que se había tragado a sus hombres era el mismo río que mañana podría ser cruzado. El mismo río que, semanas después, podría volver a proporcionar peces para comer. El mismo río que en el recuerdo de la gente asumiría características cada vez más oscuras, cada vez más sobrenaturales, cada vez más imposibles de explicar. Comenzarían los rumores. Historias de pescadores que habían muerto aquella mañana, pero que habían sido vistos después, semanas después, caminando en la orilla del río durante la medianoche. Historias de voces en el agua, historias de niños que desaparecían durante la noche como si algo, los estuviera llamando desde la profundidad. Pero eso vendría después. Primero, solo había duelo y miedo y la lenta, atroz comprensión de que San Miguel del Río jamás sería el mismo. Pasaron 3 semanas desde la tragedia del 15 de junio, cuando las primeras historias sobre lo que estaba sucediendo en la orilla del río comenzaron a propagarse. No eran historias completas, sino fragmentos, susurros, cosas que la gente compartía en voz baja cuando estaban seguras de que el padre Damián no estaba escuchando. Los primeros en reportar algo extraño fueron los niños. Un grupo de 3 niños, 2 varones y una niña, de entre 8 y 10 años, habían estado jugando cerca de la ribera una tarde.
a pesar de que sus madres repetidamente les habían advertido que se mantuvieran alejados del agua. Los niños dijeron que habían visto a un hombre en el río, un hombre que no tenía cara, o mejor dicho, tenía la cara, pero estaba borrada, como si hubiera estado sumergida en agua durante tanto tiempo que la muerte hubiera lavado sus características. Nos hizo señas, dijo la niña cuyo nombre era Catalina. Nos hizo señas para que fuéramos hacia el agua, pero mis hermanos gritaron y corrimos. Era natural que la mente, especialmente la mente joven y plástica, creara historias para procesar lo que no podía entender. Pero incluso el padre Damián tuvo que admitir, en la privacidad de su confesionario, que las historias se multiplicaban de una manera que la imaginación infantil no podía explicar completamente. Una semana después fue doña Esperanza, una viuda cuyo esposo, Guillermo Santos, se había perdido en el río, quien reportó algo. Doña Esperanza era una mujer de 47 años, conocida en el pueblo como alguien sensata, alguien que no inventaba historias. Si ella decía algo, era porque lo había visto, o creía haberlo visto. Doña Esperanza había estado recogiendo agua del río al anochecer, una tarea que la mayoría de las mujeres delegaba a los hijos ahora, temerosas de la ribera después de la tragedia. Pero doña Esperanza creía que el miedo era un lujo que no podía permitirse. Tenía 3 hijos menores, y los niños necesitaban agua. Fue cuando estaba llenando su cántaro cuando escuchó la voz, una voz que reconoció inmediatamente como la de su esposo. ¡Guillermo!, había gritado, más en shock que en alegría. Pero cuando se giró para mirar, no había nadie, solo el agua, solo la oscuridad creciente. Eran las horas que precedían al anochecer, cuando el cielo se convierte en una paleta de naranjas y morados, pero la tierra ya está en sombra, solo el río, murmurando. ¿Fue realmente la voz de tu esposo?, preguntó el padre Damián cuando doña Esperanza fue a confesarse. ¿O fue tu mente anhelando escucharlo? Como si mi nombre fuera una pregunta, no una afirmación. El río se ha llevado a nuestros hombres, pero ¿qué ha dejado atrás? Que permanece en aquellas aguas, ahora turbias y extrañas, que no existía antes de la tragedia. Un anciano dijo que había escuchado múltiples voces en la noche, voces que parecían estar cantando, o quizás rezando, o quizás simplemente sufriendo en una lengua que ya no era completamente humana. Una niña dijo que había despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba tocándola, un contacto frío y húmedo en su brazo. Pero cuando se encendió la vela, no había nadie. El pueblo comenzó a cambiar. En un proceso que fue casi imperceptible en cada momento individual, pero que en retrospectiva fue catastrófico, San Miguel del Río comenzó a convertirse en un lugar de miedo. No era el miedo ordinario, el miedo a la enfermedad, a la pobreza, a las autoridades. Era un miedo más profundo, más primario, un miedo que hacía que la gente se negara a salir después del anochecer. Un miedo que hacía que los padres cargaran a sus hijos en sus brazos, incluso cuando los niños eran demasiado grandes para ser cargados, temerosos de que en un momento de distracción el río los llamaría y ellos irían. Las mujeres dejaron de recoger agua directamente del río. En su lugar, comenzaron a usar pozos cavados más profundamente en la tierra, pozos que tardaban más en llenarse, pero que estaban lejos de la ribera, lejos de cualquier lugar donde el río pudiera susurrar sus nombres. El acto de pescar, que había sido la razón de ser de San Miguel durante generaciones, se volvió un asunto casi ceremonial. Algunos hombres aún iban al río, pero no los jóvenes. Y cuando iban en grupos grandes durante el día, y siempre dejaban ofrendas en la ribera, velas, frutas, a veces carne de aves. Una vez,
Don Aurelio dejó un collar que había pertenecido a su nieto, el joven Javier. Lo colocó cuidadosamente en una roca plana que sobresalía del agua, respirando una oración. No las palabras del padre Damián, sino palabras antiguas, palabras de una religión que el catolicismo nunca había eliminado completamente de aquellas montañas. «Toma lo que es tuyo», murmuró don Aurelio, «pero devuelve lo que es nuestro». A medida que pasaban los días y las semanas, la teoría de que la tragedia del 15 de junio había sido simplemente un accidente natural comenzó a desmoronarse. No fue la teoría científica la que la reemplazó. La ciencia era una disciplina distante, confinada a las ciudades de México, completamente ajena a los valles rurales de Oaxaca. En su lugar, las explicaciones se hicieron más oscuras. El río, dijeron algunos, estaba maldito. Alguien, en algún momento del pasado distante, había hecho algo que enfadó a los espíritus del agua. Quizás fue una violación, una mujer violada en la ribera. Quizás fue un robo de agua sagrada durante alguna ceremonia olvidada. Quizás fue simplemente que el pueblo había vivido demasiado tiempo en paz, y los espíritus decidieron que era hora de cobrar un precio. Otros culpaban a individuos específicos. Se rumoraba que el alcalde, don Filiberto, había prometido una contribución al pueblo que nunca se materializó, y que el río lo sabía y lo castigaba a través de la comunidad. Se murmuraba que una familia en particular había cometido un pecado, probablemente relacionado con relaciones ilícitas, y que el río estaba limpiando el pueblo de su corrupción. El padre Damián escuchaba todos estos rumores en la confesión, in the privacy of the confessional, where sin and redemption were meant to be handled with care. Pero incluso él, con su educación formal y su fe en la doctrina católica, comenzaba a preguntarse si había algo que la Iglesia no comprendía. Fue en la segunda semana de julio cuando el padre Damián hizo su propia visita a la ribera. Fue al anochecer, solo, algo que probablemente fue imprudente, pero que sentía que era necesario. Como representante de la Iglesia en San Miguel, era su deber confrontar no solo al diablo, sino también a lo inexplicable. Quería ver el río por sí mismo, quería sentirlo, quería quizás hablar con él. Lo que el padre Damián encontró fue un paisaje alterado. La ribera occidental, donde el derrumbe había ocurrido, seguía mostrando cicatrices. Pero no eran las cicatrices que podría haber esperado después de una semana. El terreno no se estaba recuperando. En su lugar, parecía estar empeorando. Más tierra había caído. La ribera se retiraba, lentamente pero inexorablemente, como si el río estuviera hambrienta de territorio. Había, además, un olor. No un olor ordinario de río, ese olor a limo y peces que el padre Damián conocía. Este era diferente. Era un olor dulzaino, ligeramente podrido, como a carne en descomposición que ha estado bajo el agua durante demasiado tiempo, como a muerte en estado avanzado. El padre Damián pasó aproximadamente media hora en la ribera. No rezó. No realizó ningún ritual. Simplemente permaneció allí, observando el agua turbia que fluía en la oscuridad cada vez mayor, escuchando los sonidos del río que se multiplicaban y se transformaban según cambiaba la luz. Y luego, cuando el crepúsculo había dado paso a la verdadera noche, cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, el padre Damián escuchó algo, una voz. O quizás muchas voces superpuestas, hablando simultáneamente en un idioma que casi podía reconocer, pero que no era exactamente español, ni era exactamente zapoteco, sino algo que existía en el espacio entre los dos, en el espacio de los ahogados y los perdidos. El padre Damián nunca contaría exactamente qué escuchó, pero cuando regresó a su habitación anexa a la iglesia esa noche, su rostro
había cambiado. La bebida, la carga de cuidar pastoralmente a un pueblo que sufría, la soledad de una vida celibataria en un lugar remoto, todas estas cosas había dejado cicatrices visibles en sus características. Pero esa noche, después de su visita a la ribera, su rostro adquirió una expresión de algo más, de comprensión, de terror consciente. Desde ese momento en adelante, el padre Damián cambió su enfoque. Comenzó a ofrecer misas especiales cada noche en la iglesia, misas de protección. Dijo, aunque lo que realmente parecía estar haciendo era apaciguar a entidades no especificadas, diciendo oraciones que sonaban más como negociaciones que como súplicas. Comenzó a instruir a la gente que llevara escapularios, que colocaran sal en los marcos de las puertas, que recitaran oraciones específicas antes de acercarse al agua. Estas prácticas, técnicamente, eran supersticiosas, contrarias a la doctrina clara de la Iglesia. Pero el padre Damián, en el acto de promocionarlas, estaba reconociendo tácitamente que la Iglesia ortodoxa, con sus explicaciones de accidentes naturales y destino divino, simplemente no era suficiente para explicar lo que estaba sucediendo en San Miguel del Río. En agosto, la situación en el pueblo alcanzó una especie de equilibrio frágil. La vida continuaba. Los niños iban a la escuela. Las mujeres hacían comida, se realizaban transacciones comerciales, pero había un subtexto de miedo en cada actividad, una sensación de que algo fundamental había cambiado, que el mundo conocido se había desplazado ligeramente sobre su eje. Y todo el tiempo, el río continuaba fluyendo, continuaba murmurando, continuaba, según cada vez más personas en el pueblo afirmaban, hablando sus nombres. Fue a finales de agosto cuando el licenciado Javier Torres Rodríguez llegó a San Miguel del Río. Venía de Oaxaca ciudad, enviado por la gobernación estatal en respuesta a los reportes que habían finalmente alcanzado a las autoridades de nivel superior. La tragedia había sido documentada, aunque apenas en una carta que el alcalde don Filiberto había enviado semanas después de los eventos. Una carta escrita en una caligrafía temblorosa que mostraba claramente que el alcalde había estado bebiendo cuando la escribió. El licenciado Torres era una figura diferente al tipo de hombres que San Miguel veía usualmente. Era un hombre educado, de aproximadamente 45 años, con un traje adecuado para la ciudad, pero que parecía completamente fuera de lugar en el pueblo. Llevaba un bloc de notas de cuero y lentes que usaba constantemente para observar cada detalle de San Miguel como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Su primera acción fue establecer una oficina provisional en la Casa de Gobierno, un edificio que era apenas mejor que cualquier casa privada en el pueblo. Su segunda acción fue comenzar a entrevistar a testigos. Habló con don Aurelio durante horas. Habló con Benjamín Coutinho, el otro sobreviviente. Habló con doña Carmen, con doña Esperanza, con el padre Damián. Habló con los alcaldes de pueblos cercanos para ver si se habían reportado fenómenos similares. Habló con los comerciantes que viajaban entre pueblos para entender si había habido cambios en el río antes de la tragedia. El licenciado Torres tomó notas meticulosamente. Su bloc se llenaba de escritura pequeña y cuidadosa, esquemas de la topografía del río, diagramas de cómo había ocurrido el derrumbe presumiblemente, listados de nombres de los desaparecidos con números al lado, edades, ocupaciones, familias. Pasaba sus tardes de pie en la ribera, observando el agua, haciendo mediciones del nivel del agua, de la amplitud del río, de la distancia del derrumbe de la ribera original. Sus notas iniciales eran de alguien que estaba tratando de resolver un enigma científico, de reducir la tragedia a factores ambientales cuantificables.
Pero a medida que pasaban los días de la visita del licenciado Torres, el tono de sus notas comenzó a cambiar. En su quinta noche en San Miguel, después de que la mayoría del pueblo estuviera dormido, el licenciado Torres fue a la iglesia donde estaba hospedándose. El padre Damián había insistido en alojarlo, aunque quizás con motivaciones que no eran puramente religiosas. El licenciado Torres encontró al padre Damián en la biblioteca pequeña de la iglesia, leyendo un viejo volumen de teología. «Padre», dijo el licenciado Torres, y su voz había perdido algo de su confianza de funcionario educado. «He escuchado historias sobre voces, sobre apariciones». Por un largo momento los dos hombres se miraron entre sí. Luego el padre Damián habló. «Existe un concepto en la teología, licenciado, de lugares que se han vuelto delgados, lugares donde la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se ha debilitado. Normalmente tales lugares son sagrados, iglesias antiguas, sitios de martirio, pero a veces, bajo circunstancias extraordinarias, lugares ordinarios pueden volverse así. Lugares donde la muerte ha ocurrido en números tan grandes, en circunstancias tan traumáticas, que la tierra misma parece retener la angustia. Y esas cicatrices continúan sangrando. Los hechos son consistentes con esta explicación. Existe evidencia clara del derrumbe. La topografía del terreno es consistente con una falla catastrófica de la estabilidad de la ribera. Pero los hechos no explican todo. 161 de los desaparecidos nunca fueron recuperados. En un río que no es particularmente profundo en la mayoría de los puntos, la ausencia de cuerpos es anómala. Más anómala aún es el consenso de los testigos de que el derrumbe fue seguido por lo que describen como una ola de agua de proporciones inusuales. Una ola que parece haber sido más violenta, más sostenida, más consistente, con un fenómeno de maremoto interior que con lo que típicamente resulta de un derrumbe de ribera. Existe además el testimonio del licenciado don Aurelio Mendoza, un hombre de probada confiabilidad, de que el río ese día presentaba características inusuales, agua de color anómalo, describió como negra, una temperatura más baja de lo esperado, un olor que describió como antinatural. He realizado mediciones de la temperatura del agua. Incluso al final de agosto, cuando debería ser más templada, el agua del Atoyac en San Miguel es consistentemente entre 3 y 5 grados Celsius más fría que lo que los registros históricos indican que debería ser. Existe la posibilidad de que haya un efecto geológico desconocido, quizás filtraciones de agua de acuíferos profundos de temperatura más baja. Pero esta hipótesis no explica por completo las anomalías observadas. Hay algo más aquí. Algo que la ciencia ordinaria no puede explicar completamente. Recomiendo que se realicen más investigaciones, potencialmente con equipos especializados, porque si no hay una explicación natural, entonces debemos estar abiertos a explicaciones de otra naturaleza. Una noche, durmiendo en su cuarto temporal en la iglesia, fue despertado por ruidos, sonidos de agua que parecían estar justo afuera de su ventana, aunque la ventana daba a una calle que estaba completamente seca. Se levantó, asustado, y miró afuera. La calle estaba vacía, pero el sonido continuó durante aproximadamente 30 segundos más, un sonido de agua fluyendo, de algo siendo arrastrado, antes de detenerse abruptamente. Otro día, mientras estaba tomando mediciones en la ribera, fue abordado por una niña que no reconocía. Era posible que fuera de una familia que el licenciado Torres aún no hubiera entrevistado. La niña no dijo nada. Simplemente lo observó con los ojos muy abiertos, con una intensidad que era inquietante antes de correr hacia el agua. El licenciado Torres la persiguió, temeroso de que la niña estuviera a punto de lanzarse al río,
Pero cuando llegó a la ribera, la niña había desaparecido. Había desaparecido como si el suelo se la hubiera tragado. Gritó, corrió río arriba y río abajo. Nada. La niña era simplemente ido. Cuando reportó el incidente al alcalde, don Filiberto mostró una expresión que el licenciado Torres no pudo interpretar completamente. ¿Era miedo? ¿Era resignación? ¿Qué niña?, preguntó don Filiberto finalmente. ¿Cuál era su descripción? Pero en sus notas personales, notas que nunca fueron oficialmente presentadas, el licenciado Torres escribió sus verdaderas conclusiones. El pueblo cree que el río está maldito. Creo que están equivocados. El río no está maldito. El río está, de alguna manera, despierto. Y cuando el río despertó, tomó lo que deseaba. Y eso que tomó permanece con él, en él, una parte de sus aguas, sus corrientes, su propósito. San Miguel del Río perdió no solo 161 de sus hombres ese día, perdió su inocencia. Perdió la posibilidad de vivir con la ilusión de que el mundo es un lugar ordenado gobernado por leyes comprensibles. Y ganó, en cambio, el conocimiento de que los misterios todavía existen, de que hay cosas que no hemos comprendido, de que hay lugares en este mundo donde la muerte y la vida no están separadas por la barrera clara que creemos. Por lo que le valga, mi recomendación es que San Miguel del Río sea evacuado, que la tierra sea abandonada, que el pueblo se reestablezca en otro lugar, lejos de estas aguas que claramente albergan algo que no está en paz. Un pueblo de 700 habitantes no podía ser simplemente evacuado por los caprichos de un funcionario que había escrito un reporte ambiguo. San Miguel del Río permanecería donde estaba. El pueblo continuaría. Y el río, tranquilo durante meses, durante años incluso, estaría esperando. Pasarían muchos años después de 1870 antes de que alguien escribiera una narrativa coherente de lo que había sucedido en San Miguel del Río. El licenciado Javier Torres Rodríguez moriría en 1889 sin haber vuelto nunca al pueblo. El padre Damián permanecería allí durante 23 años más, hasta su muerte en 1893, trabajando en lo que aparentemente fue su misión personal de contener o comprender lo que estaba sucediendo en la ribera. Pero los años que siguieron fueron años de un deterioro lento pero inevitable. El pueblo nunca se recuperó completamente de la pérdida de 161 de sus hombres. Esa era una pérdida que simplemente era demasiado grande. En una comunidad de 700 habitantes, cuando se pierden más de la quinta parte de los hombres en edad de trabajar, las consecuencias no son solo inmediatas, sino estructurales. Las viudas, en una sociedad donde el trabajo de las mujeres era limitado, descendieron a la pobreza. Los huérfanos fueron criados por abuelas ancianas o por tíos que no tenían suficientes recursos para cuidarlos adecuadamente. El pueblo, lentamente, comenzó a vaciarse. Las personas que podían se marchaban, iban a ciudades más grandes, a Oaxaca, a Puebla, incluso a la Ciudad de México. Iban en busca de trabajo, de oportunidad, de un futuro que no estuviera marcado por la tragedia colectiva que San Miguel representaba. Aquellos que se quedaban lo hacían por razones que variaban. Tenían edad demasiado avanzada para viajar, tenían conexiones familiares demasiado profundas, simplemente no tenían energía para comenzar de nuevo en otro lugar. La pesca, que había sido la razón de ser del pueblo, se convirtió en una actividad que cada vez menos personas practicaban. El río parecía sacrílego ahora, contaminado con presencia de aquellos que habían sido tomados de él. Incluso los hombres que continuaban pescando lo hacían con una sensación de hacer un trato con una entidad que no comprendían completamente. Algunos dejaban ofrendas regulares. Otros murmuraban oraciones en lenguas que supuestamente habían sido olvidadas generaciones atrás.
En 1875, 5 años después de la tragedia, don Aurelio Mendoza, quien había sido el hombre más respetado del pueblo antes de la tragedia y que se había convertido en algo así como su historiador de facto después, escribió un relato de lo que había sucedido. Lo escribió en papel que debe haber conservado cuidadosamente durante años, en una caligrafía que se volvía más inestable a medida que progresaba el relato, como si el acto de poner palabras en la página estuviera sacando de él algo que preferiría haber dejado enterrado. El manuscrito de don Aurelio, que ahora reside en un archivo municipal polvoriento en Oaxaca ciudad, sin catálogo adecuado y probablemente desconocido para los historiadores, proporcionaba detalles que no habían sido conocidos públicamente. El 15 de junio de 1870, alrededor de las 7 de la mañana, mi nieto Javier, mi vecino Miguel Ángel y yo salimos hacia el río. El río estaba crecido, era cierto, pero no más de lo que había estado en otros años. El agua estaba fría, sí, pero el frío es familiar para nosotros, los pescadores. Sin embargo, algo no estaba correcto desde el inicio. El agua olía diferente, había un olor a cosas que no deberían estar en el río. Un olor a sangre antigua, a tierra que ha sido enterrada demasiado tiempo bajo agua, a muerte que ha comenzado a pudrirse. Fue Javier quien lo notó primero. «Abuelo», dijo, «el río está enfermo». Así es exactamente como lo describió. No estaba crecido, no estaba peligroso. El río estaba enfermo. Y cuando un muchacho dice tal cosa, cuando dice algo que a los oídos adultos suena como la imaginación de la juventud, pero que al mismo tiempo tiene una claridad que no puede ser ignorada, entonces uno debe prestarse atención. Le dije a Javier que regresáramos a la tierra. Fue en ese momento cuando comenzó el derrumbe. No fue gradual, no fue algo que pudiera anticiparse. El suelo bajo nuestros pies simplemente decidió que no era más suelo. Se convirtió en agua, se convirtió en movimiento. Se convirtió en muerte. Vi a mi nieto ser levantado por una ola de agua, lodo y lo que parecían ser seres. No puedo describirlo mejor. Vieron como formas que se movían con propósito, que se entrelazaban alrededor de los cuerpos de los hombres, que parecían estar tirando de ellos hacia las aguas profundas. ¿Fueron reales estas formas? ¿O fueron alucinaciones de un anciano en terror absoluto? No puedo decir con certeza. Solo puedo testificar que las vi. Que las experiencia como tan real como cualquier otra cosa que he visto en mis 72 años de vida. Yo fui arrastrado también. Fui tomado por la corriente, sumergido bajo agua que era más espesa que el agua ordinaria, agua que parecía tener textura, peso, intención. Estaba siendo llevado lejos, cada vez más profundo, cuando mi mano golpeó algo sólido. Era el fondo de una barca que había sido volteada. Logré aferrarme. Logré atrapar una bolsa de aire bajo la madera. Por horas, no sé cuántas exactamente, el tiempo fue extraño en esa oscuridad, permanecí bajo la barca, respirando aire que se hacía cada vez más delgado, escuchando sonidos desde el agua a mi alrededor. Sonidos de hombres siendo desgarrados. Sonidos de cosas que no eran completamente hombre ni completamente bestia, sino una amalgama de ambas cosas. Cuando finalmente fui sacado de allí, cuando finalmente vi la luz del día nuevamente, supe que había experimentado algo que la mente ordinaria no está diseñada para comprender. Había cruzado un umbral que la mayoría de los hombres cruzan solo en la muerte. Todo lo que sucedió después, los rumores, los fantasmas en la ribera, las voces en la noche, las niñas que desaparecen y nunca son encontradas, todo esto emana de ese evento, de eso que fue despertado el 15 de junio, de aquello que el río contenía y continúa conteniendo hasta el día de hoy.
No escribo esto como advertencia, porque la advertencia llega demasiado tarde. Escribo esto como testamento, como prueba de que sucedió. Como prueba de que San Miguel del Río fue donde algo tocó nuestro mundo desde el otro lado, y nuestro mundo nunca volvió a ser el mismo. En las décadas que siguieron, otros escribirían, otros testigos, otros estudiosos, otros simplemente observadores que habían pasado por el pueblo y notado que algo estaba profundamente incorrecto. En 1920, 50 años después de la tragedia original, el antropólogo Luis García Ramírez visitó San Miguel como parte de un estudio más amplio sobre las comunidades rurales de Oaxaca. Su investigación resultaría en un volumen de casi 600 páginas titulado La etnografía de la resistencia, pueblos olvidados de los valles centrales, en el cual dedicaba un capítulo a San Miguel del Río. García Ramírez era un observador agudo. Notó la depresión evidente del pueblo, su población menguante, pero lo que le interesó más fue lo que él llamaba la patología colectiva del trauma no procesado. En el pueblo, escribió, había una tendencia a reunirse alrededor de historias sobre el río, historias que cambiaban según quién las contaba, pero que compartían elementos comunes. El río como entidad consciente, el río como capaz de actuar con volición, el río como de alguna manera hambriento. En más de un sentido, escribió García Ramírez, la tragedia del 15 de junio de 1870 no fue una tragedia ordinaria. Fue una tragedia que produjo, en el pueblo afectado, una alteración fundamental de la cosmovisión colectiva. Donde una vez existía una relación de simple coexistencia con el río como fuente de sustento, ahora existe una relación de temor existencial, de reconocimiento de que el río es algo más que un fenómeno geográfico, que es algo que debe ser constantemente aplacado, constantemente negociado con. Lo que García Ramírez no pudo explicar satisfactoriamente, sin embargo, era por qué los reportes de desapariciones en la ribera continuaron años después del evento original. En su manuscrito, el cual solo fue parcialmente publicado durante su vida, García Ramírez anotó: estas desapariciones ocurrieron bajo circunstancias que variaban. Algunos desaparecieron mientras estaban pescando, otros mientras recogían agua, otros simplemente mientras estaban cerca de la ribera. En cada caso, no se encontraron cuerpos. En cada caso, el último reporte fue de haber visto o escuchado algo anómalo en el agua. He considerado varias hipótesis para explicar esto. 1. Que las desapariciones son en realidad resultado de accidentes ordinarios, ahogamientos que se han recontextualizado dentro de la narrativa del pueblo como fenómenos sobrenaturales. 2. Que el pueblo, traumatizado colectivamente, ha comenzado a crear desapariciones imaginarias para justificar la culpa que sienten por haber continuado viviendo después de la tragedia de 1870. 3. Que existe algún peligro geológico o ambiental específico para San Miguel del Río que no ha sido identificado. Pero debo admitir, en la privacidad de mis notas personales, que existe una cuarta hipótesis que he descartado públicamente, pero que continúo considerando en privado: que el pueblo está experimentando un fenómeno que es genuinamente inusual, que no encaja dentro de las categorías ordinarias de experiencia humana, y que la ciencia ordinaria, en su estado actual, simplemente no tiene las herramientas para comprender. La iglesia todavía funcionaba, pero el padre que servía en ella era un hombre de 84 años que había llegado a San Miguel hacía 50 años, después de que el padre Damián hubiera muerto. En ese año, 1945, ocurrió lo que probablemente fue el último evento significativo que fue documentado en San Miguel del Río.
un grupo de niños desapareció de la ribera. No todos los niños que estaban jugando ese día, algunos escaparon, gritando que el río se los estaba llevando, pero sí un número indeterminado, probablemente entre 4 y 7, dependiendo de qué testigo se creía. El padre que servía en San Miguel en ese momento, un hombre llamado Friar Gonzalo Ruiz, escribiría en su diario personal: como si toda la paciencia de los 75 años desde la gran tragedia hubiera sido un ejercicio de contención. Y ahora que el pueblo es tan pequeño, tan débil, ahora que hay tan pocas personas con poder de resistencia, ahora el río decide hacer su voluntad nuevamente. He rezado, he hecho todo lo que la Iglesia me enseñó a hacer. Pero sé que no es suficiente. El río no está interesado en la salvación que la Iglesia ofrece. El río tiene su propio propósito, su propio plan. Y nosotros, los habitantes de San Miguel del Río, somos simplemente actores en un drama que el río comenzó a escribir hace 3/4 de siglo. Y si alguien que conoces también siente curiosidad por estas historias olvidadas, comparte este vídeo, porque historias como la de San Miguel merecen ser recordadas, escuchadas y nunca olvidadas en la profundidad del tiempo. San Miguel del Río continuaría existiendo después de 1945, pero en un estado que era apenas diferente a la inexistencia. Las décadas posteriores verían una migración aún más masiva. Para los años 60, menos de 100 personas vivían permanentemente en el pueblo. Para los años 70, era prácticamente un pueblo fantasma. Las misiones antropológicas ocasionales continuarían visitando, continuarían documentando, continuarían escribiendo relatos que se unían a la creciente capa de documentación que rodeaba San Miguel, un lugar que había sido tocado por algo que no podía ser completamente explicado. ¿Qué sucedió realmente en San Miguel del Río el 15 de junio de 1870? La ciencia ordinaria tendría que responder con seguridad. Un derrumbe de ribera, un evento ambiental que resultó en múltiples muertes. Los geólogos podrían apuntar a las anomalías hidrogeológicas que caracterizaban esa sección del Atoyac. Los historiadores podrían señalar cómo comunidades pequeñas, después de traumas masivos, con frecuencia desarrollan narrativas que incorporan elementos mitológicos y sobrenaturales como un mecanismo de procesamiento psicológico. Pero aquellos que vivieron en San Miguel, que caminaron por sus calles, que escucharon las historias contadas en las casas durante la noche, que sintieron la presencia del río en la obscuridad, sabían algo diferente. Sabían que existía un umbral entre comprensión y misterio, entre lo explicable y lo inenarrable, y estaban parados directamente en ese umbral. El río continuaría fluyendo. Continuaría siendo el Atoyac, continuaría haciendo lo que los ríos hacen, transportar agua desde las alturas hasta las planicies, alimentar la tierra, ser sustancia de vida. Pero para aquellos que lo conocían, que lo temían, que habían perdido seres queridos en sus aguas, el río sería siempre algo más. Sería siempre un recordatorio de que el mundo contiene fuerzas que no comprendemos completamente, que el significado en la vida no es siempre transparente, que a veces las tragedias son solo tragedias, y a veces las tragedias son algo que resiste la categorización, que resiste la comprensión, que simplemente persiste década tras década, un misterio que continúa existiendo porque la realidad misma algunas veces parece tener poco interés en ser completamente comprendida. San Miguel del Río está hoy prácticamente abandonado. Las casas están en ruinas. La iglesia continúa siendo mantenida por algún benefactor desconocido, aunque pocos vienen a rezar allí ahora. El río continúa fluyendo, y aquellos que pasan por el pueblo, que escuchan sobre él en historias contadas en otros lugares, se preguntan qué sucedió realmente en aquellas aguas en 1870. ¿Y qué continúa sucediendo allí,
bajo la superficie, en las profundidades que ningún investigador ha logrado completamente sondear. La respuesta, como tantas respuestas sobre los misterios verdaderos del mundo, permanece en las aguas oscuras del Atoyac, esperando a alguien que quizás algún día se atreva a sumergirse completamente, a atravesar el velo entre lo conocido y lo desconocido, a alcanzar el fondo. Es en esa espera donde la historia de San Miguel del Río persiste, no como una historia que fue contada y terminó, sino como una pregunta permanente, una pregunta que el río hace cada noche en su murmurante corriente, una pregunta que los pueblos olvidados hacen a un mundo que ha elegido olvidarlos. ¿Cuándo regresarán los muertos? ¿Qué tan profundo debe ser el río antes de que todo lo que caiga en él se pierda para siempre?